5.000 pacientes, que los factores de riesgo, fíjense, para ninguno de los grupos malformativos sobrepasan el 10%. Por lo tanto, son una población de riesgo, perderíamos el 90% de las malformaciones y por lo tanto debemos dedicarlo a toda la población. Le puse estas cifras porque en realidad ninguna patología obstétrica agrupa como población de riesgo desde el punto de vista epidemiológico más allá del 30% de la población. ¿Quién debe hacer el examen? Bueno, ustedes están acá para entrenarse de la mejor manera posible. Idealmente hay que acreditarse. Hay varias posibilidades de acreditación. Mauricio les va a contar. Las sociedades locales, las sociedades latinoamericanas y las sociedades mundiales, todos estamos empeñados en acreditar, de modo que acreditar significa que el cliente, en este caso el paciente, tiene la certeza de que ustedes saben hacer lo que dicen estar haciendo. ¿Ok? Cuentan con los conocimientos teóricos, con la máquina adecuada, con un sistema de registro adecuado. No es más que eso. ¿Cuándo hacemos los exámenes? Ya les dije, 11, 14, 20, 24 y, por supuesto, en cualquier momento del embarazo debemos sospechar esta malformación. ¿Cómo hacemos el examen? Esto es... hay dos formas. Una es la visualización transaxial del tórax, la vamos a ver en un segundo, pero además hacemos esta visión sagital donde observamos principalmente la forma del tórax, el tamaño del tórax y también la línea de los diafragmas. En 11-14 semanas, ¿es una semana como para diagnosticar malformaciones torácicas? La verdad que poco. Incluso las hernias diafragmáticas son excepcionalmente diagnosticadas en esta edad gestacional, pero obviamente les puse algún ejemplo. Aquí tienen un hidrotórax diagnosticado en el examen de 11 a 14 semanas, un bebé que está muy hidrópico y si ustedes ven en este plano coronal tiene también una holoprosencefalia. ¿Cómo hacemos el examen en la segunda mitad del embarazo? Además de estos planos sagitales que visualizamos en el primer trimestre, hacemos el mismo tamizaje que para corazón, donde obviamente recorremos desde abdomen hasta el cuello, el tórax y describimos, por supuesto, además de la silueta cardíaca, la presencia de los vasos atrás del corazón, ambas sombras pulmonares, ya sea en mediastino superior, vemos hacia adelante en la zona de los tres vasos también el timo. Otra visualización un poco de lo mismo, el área cardíaca, un solo vaso atrás del corazón y las pulmones a ambos lados. Visualizamos la zona ecogénica de las costillas, no hay defectos de la pared, el corazón está en levocardia y en una muy buena posición. ¿Nos podemos encontrar con malformaciones? Sí, y vamos a ver qué cosas podemos diagnosticar. Este listado agrupa las principales malformaciones torácicas, no todas, de hecho agregamos algunas, y partamos por esta. ¿Qué es lo que ven aquí, muchachos? Intestino. ¿Cierto? Está el estómago acá en el tórax izquierdo, está el corazón desplazado hacia adelante y corresponde a una hernia diafragmática. ¿Y acá? Intestino. Muy bien, está el corazón también desplazado, pero ya no está desplazado a la derecha, está desplazado a la izquierda, ¿verdad? Y acá tenemos parte del hígado y en un plano sagital deberíamos ver la vena umbilical generalmente ascendida. La hernia diafragmática es uno de los problemas de alto impacto en medicina materno-fetal, su frecuencia es relativamente baja, entre 1 a 3 a 1 en 5.000. El desarrollo del diafragma está completo a las 9 semanas. Prácticamente el 90% son posteriores izquierdas y el otro 10% son, el otro 9% en realidad, son derechas y posteriores, que es las clásicas. Hay agenesias totales del diafragma y hay anteriores, pero son realmente muy infrecuentes. Lo que sí es importante, que tenemos que tener gran acuciosidad para el diagnóstico, es que casi la mitad de estos pacientes están afectados por otro síndrome malformativo o incluso aneuploidías. La resonancia magnética es el estándar dorado hoy en día y nos permite no certificar el diagnóstico, pero sí tiene dos utilidades muy importantes. Obviamente un desafío diagnóstico no es ver las asas intestinales, uno lo puede ver por ultrasonido, pero sí nos permite objetivar dos cosas. Uno,
es el ascenso o no del hígado, que impone un mal pronóstico, y por supuesto el cálculo del volumen pulmonar fetal residual, que ha sido de utilidad, pero que no ha logrado superar aún al lung to heart ratio. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Este aún persiste, obviamente el defecto es muy grande. Si uno ve una hernia diafragmática presente antes de las 25 semanas, probablemente esto debamos recortarlo antes de las 20. El hígado herniado, que cuando son izquierdas, no es fácil verlo, créanme. Y la relación pulmón-cabeza, que es cuando es bajo 1, esto indica mal pronóstico. Así es como se calcula la relación pulmón-cabeza. Tomamos las dos áreas, las multiplicamos entre ellas y lo dividimos por la circunferencia craneana. Este valor debe ser sobre 1, que indica bastante mejor pronóstico. Cuando el valor es bajo 1 y mientras más bajo, peor es el pronóstico. ¿Cuáles son las opciones que tenemos con hernia diafragmática? Una patología que tiene cerca de un 60% de mortalidad perinatal en los mejores centros antes del inicio de la cirugía. Uno piensa en hacerlo cuando tenemos malos factores de mal pronóstico. Debe ser necesariamente una malformación única, obviamente descartada una aneuploidía. Las opciones de tratamiento que se han ensayado son cirugía fetal abierta, oclusión traqueal, esto en los típicos papeles de Harrison de comienzo de la década de los 80 y 90, donde francamente fracasaron completamente en ir a cerrar el defecto. La oclusión traqueal abierta, con una laparotomía mínima, una histerotomía mínima, se exponía la tráquea y se ponía un punto, se corcheteaba la tráquea, y también fueron con malos resultados, no solamente por parto prematuro, sino por daños a la tráquea. Y lo que está hoy en boga es la oclusión traqueal endoscópica como mejor opción. ¿Cuál es la racionalidad de esta? Es que existe, y vamos a ver hacia el final una foto de este síndrome de Caos, que es la obstrucción congénita de la vía aérea superior, y que lo que hace esta oclusión de la vía aérea, en la atresia laringea, es que los pulmones se expanden, ¿ok? Y en la lógica de esto fue, tapémoslo y esperemos que los pulmones crezcan. Fue desarrollado por el Consorcio Europeo de Eurofetus, que básicamente estaba Jan Depes, Eduardo Gratacos y Kyprios Nikolaidis. Estas diapositivas fueron facilitadas por Eduardo Gratacos. Y ustedes ven aquí, esta es la técnica, el endoscopio, son generalmente alrededor de 3 milímetros, y se infla un balón que se deja justo por arriba de la carina. Se hace una medicación y generalmente cada vez más local, y se retira el balón en la semana 33-34. Este es el instrumental y este es el globito que se infla, como ven ustedes, y que se abandona en la tráquea. Estas son las imágenes, ahí está el endoscopio y está abandonado el balón en la carina, y el control ultrasonográfico muestra este balón puesto en la tráquea. La evolución postoperatoria, pasamos de un LHR 0,67 y postoperatoria a 2,5, lo que se esperaba que esto cambiara el pronóstico. Sin embargo, los resultados fueron no excepcionales, ya que en el mismo año se comunicaron dos grupos de resultados, los del grupo estadounidense y los grupos americanos, donde usando técnicas relativamente similares se observó en el grupo americano que el grupo con oclusión traqueal tenía 73% de sobrevida versus un 77% con el manejo estándar. Con lo que se dijo, saben que este no es la solución. Ahora, obviamente el manejo estándar, ellos ocupaban ECMO, vamos a hacer algún comentario sobre esto. El consorcio europeo, en cambio, encontró que el manejo estándar tenía 8,3% de sobrevida, y versus con fetoscopía, dejando el balón hasta el término, versus sacándolo algunas semanas antes, la sobrevida subía a un 60%. La otra cosa que difiere entre ambos es que aquí el LHR es de 0,7, es decir, casos graves. En cambio acá el LHR de la mayoría de los pacientes era mayor de 0,7. ¿Se fijan? Entonces eran casos menos graves los de Estados Unidos, y por eso probablemente tenían una mejor sobrevida. Uno podría concluir al grado actual del conocimiento que esta es una técnica que se utiliza cuando los casos son diagnosticados in útero, son severos, y aún esto está
prácticamente en investigación y se debe hacer solamente en centros de referencia. En Chile no tenemos esta cirugía, pero sí, y aquí va el comentario del ECMO o la oxigenación con membrana extracorpórea, muestra sobrevidas bastante mayores en los grupos que tienen ECMO versus los grupos que no tienen ECMO, donde la sobrevida acá ha sido prácticamente muy baja en casos severos, con LHR bastante malo. Entonces la recomendación en el manejo clínico de la hernia diafragmática es realizar el diagnóstico prenatal, idealmente hacer resonancia, ecocardio, cariotipo fetal y usar corticoides previo al parto. Cuando el LHR bajo 1 eventualmente tendríamos la opción de usar cirugía. Sigamos con el siguiente grupo, que son las lesiones ecogénicas, que incluyen el SECAM o la malformación aneurosaquística y el secuestro, que la imagen característica es esta. Se fijan que el corazón está también desviado hacia la derecha y tenemos un pulmón que está muy ecogénico ocupando el hemitórax izquierdo. La malformación adenomatosaquística las hay de tres tipos: quistes grandes, quistes medianos y quistes pequeños. Esta es de las más frecuentes y es la que es muy similar, y de hecho hay una gran superposición histológica con el secuestro. Y si ustedes se fijan, la imagen ecogénica es ecográfica es muy similar al secuestro, y de hecho, como les dije, hay una gran superposición. Son generalmente esporádicas y tienen una baja asociación con otros tipos de malformaciones, y se caracterizan porque al empezar el segundo trimestre tenemos un máximo tamaño o proporción de la masa versus el tórax, lo que en algunos casos puede provocar hidrops. Cerca de un 20% de los casos incluso pueden llegar a tener hidrops. Y la resonancia también nos ayuda en el diagnóstico de estas masas, y los podemos encontrar en sus diferentes tamaños. Vean ustedes este, que es bastante pequeño. Este otro que tiene, además de esta zona ecogénica de tipo 3, tiene algunos quistes más grandes que son de tipo más bien 2, o lesiones que son ya bastante más grandes, que son de tipo 2 a tipo 3 y que incluso abomban, como ustedes ven, el diafragma. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial de un SECAM con un secuestro? Fíjense que las imágenes son del todo similares, y el diagnóstico diferencial se realiza de esta manera. Los secuestros se identifican porque hay un vaso arterial que viene desde la arteria aorta. Este vaso se puede identificar con los equipos actuales con relativa facilidad. Se fijan, estamos en un corte o un coronal un poco oblicuo, y vemos claramente la aorta y un gran vaso que está dando el vaso que está irrigando a esta lesión. Ahora, ustedes si quieren pueden hacer Doppler de esta lesión, etc. Ahora, ¿qué es lo que hacemos generalmente con este tipo de lesiones? Si no hay hidros, nada. ¿Okay? Estas lesiones regresan espontáneamente alrededor, o permanecen estables alrededor del 80%, en nuestra experiencia también. En algunos casos en que están perihidrópicas con un poco de derrame pleural mínimo, o que tienen un ducto venoso alterado, lo que hacemos es le damos corticoides. La primera vez que lo dimos fue en el intento de pensar en una interrupción, pero la opción el corticoide tiene un efecto antiinflamatorio que redujo o mejoró muy rápidamente la insuficiencia cardíaca. No sabemos si es la evolución natural de la enfermedad en estos casos que son como límite, o es porque realmente el corticoide no sirve. En todo caso, en aquellos pacientes que van a hacer hidrops, las soluciones son generalmente quirúrgicas, pero percutáneas. Se puede instilar este vaso con sustancias esclerosantes, de modo de acabar con la irrigación de esta masa. Siguiente tipo malformativo en el listado, lo que ustedes ven ahí, un bebé hidrópico con un hidrotórax bilateral. Estas hidrotórax estas colecciones líquidas son bastante infrecuentes, y lo que uno también, una vez más, tiene que tener en claro que uno puede ver estas lesiones y seguirlas, la verdad regresan espontáneamente un porcentaje que va alrededor de un 30%. Aquellas lesiones que progresan a hidrops, como por ejemplo este caso, tiene una mortalidad muy alta y son el tipo de lesiones que justifican hacer terapia fetal.
este bebé que está con un hidrus muy importante, si vemos que la única causa, no encontramos malformaciones cardíacas, no tiene anemia, tiene indicación de un shunt percutáneo. Aquellos fetos que en cambio tienen una lesión, como por ejemplo este, que tiene una lesión, una progresión que es moderada, lo controlamos cada 3 o 4 días o semanalmente, y regresan prácticamente un porcentaje muy importante de ellos. ¿Cuáles son aquellos resultados cuando los pacientes no tienen hidrus? Y ustedes ven que cuando los pacientes no tienen hidrus, el no tratarlos tiene una sobrevida estupenda. Obviamente la opción de poner un shunt mejora, pero no es significativa esta diferencia, y en general cuando no hay hidrus la indicación es no hacer nada, solamente seguirlo. La opción de toracocentesis, hay un grupo poblacional, la mitad de los pacientes que se van a beneficiar con toracocentesis, y ustedes van a hacer con una aguja generalmente 22, van a poner el shunt y, la aguja, van a aspirar y la mitad de los casos van a regresar. Esa mitad de casos, aquí estamos poniendo un shunt, se fijan, estamos con un catéter de Harrison, estamos en el tórax, procuramos entrar en un espacio intercostal, ahí está saliendo el catéter al interior del tórax. Tiene una indicación cuando los pacientes están hidrópicos. Y la otra observación es que también tienen indicación cuando estos pacientes tienen un hidrotórax a término, en la sala de partos eventualmente evacuarlo de modo de facilitarle la tarea a los neonatólogos. Siguiente en la lista, defectos de pared. Este es un defecto cardíaco, pero como ustedes ven, tenemos el corazón y desde la punta del ventrículo izquierdo sale subsifoideo este aneurisma de la punta del corazón que produce una falla en el diafragma y en la pared. Son realmente de este tamaño, son muy infrecuentes, pero es una de las opciones. Se fijan cómo está latiendo afuera de la pared, es una de las opciones que ustedes pueden encontrar. Pero tienen también esta otra opción. Se fijan que este bebé tiene una onfalocele, ¿sí? Pero se fijan que el onfalocele está como alto, y aquí están las imágenes. Fíjense cómo está el corazón, la mitad afuera, y acá en el plano sagital está la mitad afuera, ¿ya? Esto se llama, ¿cómo se llama? Una ventalogía de Cantrell. Muy bien, está la ectopia de Borges, está la falla del diafragma, está el onfalocele y la falla del mediastino también, que produce, de pericardio, que produce toda esta secuencia de malformaciones. En general tienen muy mal pronóstico. Aquí tienen también este bebé que tiene una cara un poco rara, pero si ven acá, tiene el corazón también ectópico, se fijan, y esta es también y es característico de estos onfaloceles que son un poco altos, que vamos a ver cuál es el detalle embriológico de este tipo de malformaciones. Tumores, tenemos algunos, sí, y son generalmente de la pared, hay otros que son del tórax, hay teratomas, pero este es un linfangioma de la pared torácica, se dan cuenta, y que es de un tamaño gigantesco y que obviamente es también una indicación para resonancia. ¿Qué les parece esta imagen? Estamos en 3 vasos, ¿se fijan? Pero hay 4, ¿verdad? Entonces, no tenía una clase de cardio, pero cuando uno ve 4 vasos en 3 vasos, eso es persistencia de la cava superior izquierda, con asociación con isomerismos y también con seno coronario dilatado y coartación de la aorta. Pero ponemos color y no tiene flujo. ¿Se fijan? De un quiste broncogénico. ¿Ya? Mauricio, ¿lo viste? Así que también es uno de los diagnósticos como un poco frecuentes. Y esto es una foto que no es nuestra, vimos a este paciente en Harrisburg Wright, y lo que observamos es ascitis, pulmones muy ecogénicos, muy distendidos, y la tráquea también distendida. Esta es una atresia laringea, y esto es lo que dio origen a la modelo natural, digamos, de la corrección que está haciendo actualmente con balón de la hernia diafragmática. Muy bien, lo que he pretendido mostrarles entonces en estos 25 minutos, yo creo, no creo que hemos llevado la media hora,
es que las malformaciones torácicas son infrecuentes, deben buscarlas en la totalidad de la población. Prepárense de la mejor manera. En la estrategia 11-14 la verdad que es excepcional ver malformaciones torácicas, solamente aquellos defectos muy grandes. Realicen el plano sagital y los planos axiales, visualicen siempre las sombras diafragmáticas y van a poder diagnosticar el listado que les acabo de mostrar, que va desde las hernias diafragmáticas, las malformaciones ecogénicas del pulmón, hidrotórax, tumores y otro tipo de lesiones en un porcentaje muy alto. La utilidad, obviamente, esto no está basado en evidencia, pero sí basta que ustedes tengan un niño con una hernia diafragmática que nazca en un centro que no tiene UTI intensivo, que no tiene cardiocirugía y que tiene un LHR, digamos, límite, no de los necesariamente letales, ya que en ellos no va a cambiar la conducta. Un LHR límite va a significar niño muerto cuando esas asas intestinales se insuflen. Muy bien, muchas gracias por su atención.